Listo. Entonces empecemos. Entonces para esta charla pues nos vamos a centrar específicamente en la meningitis bacteriana. ¿Listo? Hay distintos tipos de meningitis, como puede ser una viral o una eh, que se contagie a través de hongos. Pero en este caso pues nos vamos a centrar en la bacteriana. Entonces, ¿cómo podemos definir la meningitis? La meningitis va a ser la inflamación de las leptomeninges. Entonces, ¿cuáles son las leptomeninges? La pía madre y la aracnoides. Aparte de estas leptomeninges, los tejidos que rodean al cerebro y la médula espinal, importante. Y se define por un número anormal de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esto del número de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo en una condición que más adelante voy a explicar. La meningitis bacteriana refleja la infección del aracnoides y el líquido cefalorraquídeo, tanto en el espacio subaracnoideo como en los ventrículos cerebrales. Entonces, hablando un poco de epidemiología, tanto mundial como a nivel nacional. Mundialmente, entonces tenemos que se presentan 5 millones de casos nuevos y de estos 5 millones van a morir 290.000 personas. Esto es a nivel mundial, pero a nivel nacional, entonces tenemos que para el 2021, a la semana epidemiológica 14, se habían notificado 129 casos probables de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, con una disminución del 52.4% comparado con la notificación del mismo periodo respecto al 2020. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que vamos mejorando. Para el 2020 se notificaron al sistema de vigilancia 659 casos probables de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica. Es decir, 659 casos en todo el año. Como etiología, entonces, recordemos que vamos a hablar de la bacteriana únicamente. Entonces, en Colombia, según este informe de epidemiología, tenemos que el primer agente causal va a ser el Streptococcus pneumoniae. De segunda vamos a tener la Neisseria meningitis y de tercera la Haemophilus influenza. Y me gustaría mencionar también la Listeria monocitógenes, importante. ¿En qué población la Listeria monocitógenes va a ser importante? En los pacientes mayores de 50 años. Va a ser uno de los principales agentes causales en este rango poblacional. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología, tenemos esta tabla que está organizada eh, desde cómo inicia la posible colonización y cómo termina esta infección. En el proceso de infección e invasión bacteriana que eventualmente resulta en la meningitis. Entonces vamos a tener que en este proceso existen varios factores de virulencia y vamos a tener también cómo nuestro cuerpo se va a defender ante estos factores de virulencia. ¿Listo? Entonces, esta tabla la dejo por acá para no entrar tanto en detalle y no alargar tanta la conversación. Entonces, un paso clave en la fisiopatología de la meningitis es el cruce de la barrera hematoencefálica, que puede ser más probable en el contexto de bacteremia de alto grado, es decir, va a ser más predisponente cuando tenemos una bacteremia que ha alcanzado grandes cantidades. Y por bacteriemia, pues nos referimos a la presencia de bacteria en la sangre. El aumento de la presión intracraneal se produce como un resultado del aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Las toxinas leucocitarias y bacterianas inducen la inflamación celular y la obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, lo que puede terminar provocando una hidrocefalia. El flujo sanguíneo cerebral puede disminuir debido a la vasculitis y puede provocar trombosis e isquemia. Entonces, pensar que la infección no solo se va a quedar en eso, sino que nos puede llevar a un proceso incluso trombótico. Los radicales libres producidos por los granulocitos, células endoteliales y bacterias contribuyen a una lesión neuronal directa. Eso es lo que principalmente nos va a causar la meningitis. Aparte de sus efectos adversos, digamos que este puede ser el principal daño al cual nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Empecemos por la triada clásica. La triada clásica ha sido descrita como fiebre, rigidez nucal y alteración del estado de conciencia. Pero entonces, ¿qué pasa con la triada clásica?
va a ser más común que se presente en los adultos mayores que en los pacientes jóvenes. ¿Listo? Los pacientes al menos se deben presentar con alguno de los dos de los siguientes síntomas y se podría decir que la ausencia de los siguientes síntomas, los que les voy a mencionar, la ausencia de todos estos síntomas, digamos que casi que nos podrían descartar por completo la meningitis bacteriana. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Un dolor de cabeza grave, una fiebre mayor a 38 grados centígrados, la rigidez nucal, ya hablamos un poco más de cómo la vamos a evaluar, el Glasgow menor a 14 y las náuseas. Y que además de todo esto, este cuadro clínico sea una presentación súbita. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, en la ausencia de estos síntomas, casi que podemos descartar una manifestación, una meningitis bacteriana. ¿Qué otros síntomas tenemos? Em, Aparte pues de los comunes, digamos que hay unos síntomas que se pueden llegar a presentar y son las convulsiones, las afasias, las hemiparesias, el coma e incluso el papiledema. Y en la parte inferior de la diapositiva, pues vamos a tener, nos hablan de unos síntomas que, digamos, si los vemos en un paciente, podemos guiarnos más hacia un agente etiológico. ¿Como cuáles? En la listeria meningitis vamos a tener que es común que los pacientes presenten convulsiones y compromiso focal, mientras que en la Neisseria meningitis se ha descrito muy común las petequias y la púrpura palpable, además que se ha asociado a una artritis séptica. Entonces, la rigidez nucal, entonces recordemos que es un síntoma que va a ser parte de la tríada clásica. ¿Qué es la rigidez nucal? Entonces es la flexión pasiva o activa del cuello con incapacidad para tocar el pecho con la barbilla, pues es uno de los síntomas. La dificultad en el movimiento lateral del cuello es un hallazgo que, digamos, es menos confiable. Eh, los pacientes es muy común que nunca se quejen de la rigidez nucal, es decir, nunca nos la manifiesten, entonces por eso nosotros debemos indagar por ella. Entonces, hablemos un poco del signo de Brudzinski. Va a ser la flexión espontánea de las caderas durante el intento de la flexión pasiva del cuello, es decir, al momento en que nosotros le elevamos el cuello al paciente, se lo flexionamos, ellos van a hacer un reflejo que va a ser la flexión de las caderas. ¿Listo? Y kerning, entonces es la incapacidad para la extensión completa de la rodilla cuando la cadera está flexionada 90 grados. Esta se debe realizar en decúbito supino, pero también se puede probar en un paciente sentado. Entonces, hablando específicamente de estos dos signos, estos dos signos son signos de, digamos, baja sensibilidad, es decir, no en todos los pacientes los vamos a encontrar, digamos, no en todos los pacientes con meningitis lo vamos a encontrar, pero tienen una alta especificidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si lo encontramos en un paciente, probablemente lo más probable es que tenga meningitis. ¿Listo? Entonces, otra vez orientando desde el síntoma hacia la etiología. Entonces tenemos que el microorganismo causal, como la Neisseria meningitis, va a tener un inicio agudo, va a haber presencia de fiebre y rigidez nucal. El déficit focal puede ser muy poco y las convulsiones pueden llegar a estar presentes. En la afectación de pares craneales, digamos que no se da. Y eh, lo que les contaba ahorita, que eran las petequias y la púrpura palpable, es un signo casi patoneumónico de esta enfermedad, de esta infección. Hablando del Streptococcus pneumoniae, y recordar que es el agente etiológico más común acá en Colombia. Entonces, vamos a tener que es de un inicio agudo, la fiebre, la rigidez nucal, el déficit focal y las convulsiones pueden llegar a estar presentes. Las petequias se pueden dar, pero digamos que es muy poco común. Y hay infección a sitios adyacentes, como puede ser la parte del oído, y se puede llegar a dar en pacientes inmunocomprometidos. La listeria monocitógenes, entonces, como les comentaba, es un agente etiológico importante cuando hablamos de un rango poblacional entre el mayor de los 50 años.
Entonces, el inicio acá es diferente porque puede darse también subagudo. La fiebre, igualmente la triada clásica presente y tener en cuenta las convulsiones, siempre se puede dar. Y la inmunosupresión también tener presente en estos pacientes. Listo. Hablando entonces un poco del diagnóstico, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de una meningitis? Entonces, va a ser básicamente por la clínica, ¿no? La presencia de estos síntomas incluso en la ausencia de la triada clásica podemos llegar a hacer un diagnóstico si tenemos otro tipo de síntomas y un enfoque muy claro. El aislar el patógeno en el líquido cefalorraquídeo nos confirma y especifica el diagnóstico. Pero, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese aislamiento? Pues con cultivo, ¿no? Entonces vamos a realizar el cultivo. La bacteria en hemocultivos más la pleocitosis, que es el aumento pues, de células en líquido cefalorraquídeo, nos va a hacer el diagnóstico. Pero entonces, como les comentaba en la primera diapositiva, donde se hablaba un poco de que el diagnóstico se da gracias al aumento de los leucocitos en líquido cefalorraquídeo, ¿qué pasa acá? La acotación acá viene a que en el antibiótico, al usar antibiótico antes de realizar la punción lumbar para realizar el cultivo, puede que nos dé una disminución en los leucocitos que vamos a encontrar presentes en el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay que tener en cuenta esto al momento de realizar el diagnóstico. Entonces, con respecto un poco a las características alteradas en el líquido cefalorraquídeo, que pueden llegar a ser predictivas de meningitis. Entonces, hablamos de una glucorraquia que va a ser mayor a 0,23 miligramos de decilitro, una glucosa en el líquido cefalorraquídeo, bueno, el índice de glucosa en líquido cefalorraquídeo suero, que va a ser menor a 0,23, la proteinorraquia, que va a ser mayor a 220 miligramos de decilitro, los leucocitos, mayor a 2000 milímetros cúbicos, tener en cuenta la acotación que hice anteriormente de el inicio de antibiótico previo, y los neutrófilos van a estar mayor a 1100 milímetros cúbicos, el milímetro cúbico. ¿Cuál va a ser entonces la parte del tratamiento? Entonces, hablando un poco del tratamiento, obviamente acá debemos empezar con un tratamiento empírico, aun cuando no tenemos el cultivo, pero nuestra sospecha diagnóstica es muy fuerte. Entonces, iniciamos con este tratamiento. Entonces, acá nos lo dividen en este cuadro. eh, Vamos a tener que nos lo van a dividir dependiendo del grupo etario. Entonces, para los menores de un mes, vamos a utilizar 3 antibióticos, los cuales van a ser la ampicilina, la gentamicina y el cefotaxime. ¿Listo? En el grupo poblacional que va a ser eh, infantes, niños y adultos, vamos a utilizar vancomicina y ceftriaxona. De esta manera, pues tratando de cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Y como les vengo mencionando, en el grupo de etario mayor de 50 años, lo importante es llegar a cubrir una posible infección por Listeria monocytogenes. Entonces acá vamos a tener la vancomicina, adicional, la ampicilina y la ceftriaxona, que también la habíamos utilizado en el grupo etario anterior. Entonces, hablemos un poco de la dexametasona. La dexametasona la vamos a utilizar de 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días por vía intravenosa. La debemos utilizar 15 a 20 minutos antes del antibiótico o al tiempo de la primera dosis del antibiótico. Si la tinción de gram del líquido cefalorraquídeo muestra diplococos gram positivos o se aísla eh, Streptococcus pneumoniae en líquido cefalorraquídeo o en cultivos, la utilizamos. ¿Listo? Eh, pero, ¿qué pasa? ¿A qué viene este punto? No se ha demostrado que
aparte de una infección por Streptococcus pneumoniae, haya beneficio al utilizar la dexametasona. ¿Listo? Si la tinción de Gram es negativa, dado que no se puede descartar la etiología neumocóxica, se recomienda continuar con el uso de la dexametasona hasta tener los resultados de los cultivos. Es decir, en una sospecha diagnóstica fuerte de que la infección sea causada por el Streptococcus pneumoniae, hacemos, hacemos el uso de la dexametasona, incluso si el Gram es negativo. ¿Listo? Hasta no demostrar que no sea Streptococcus pneumoniae, utilizamos la dexametasona, pero en sospecha diagnóstica fuerte. ¿Listo? Los datos disponibles en adultos son insuficientes para recomendar dexametasona en las otras meningitis bacterianas, las cuales son producidas por otros agentes etiológicos. Tampoco se recomienda como terapia adjunta en meningitis bacteriana aguda de pacientes con otras situaciones clínicas, como lo puede ser el shock séptico, la meningitis neuroquirúrgica o pacientes inmunocomprometidos por enfermedades oncohematológicas o tratamiento inmunosupresor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nos da el Ministerio de Salud específicamente para la Neisseria meningitis en pacientes mayores de 18 años? Entonces, vamos a tener que la primera línea va a ser la ceftriaxona, 2 gramos IV cada 12 horas. Entonces, recuerden que acá ya tenemos un diagnóstico claro, un cultivo con con un agente etiológico dado. ¿Qué otras opciones tenemos? El cloranfenicol, 1 gramo intravenoso cada 6 horas por 7 días. La duración entonces tenemos que hacer de entre 5 a 7 días. Entonces, hablemos un poco de los medicamentos que podemos llegar a usar en los diferentes agentes etiológicos. Entonces, para la Galactia vamos a tener la penicilina G más gentamicina, si así lo creemos adecuado. Para el Streptococcus pneumoniae, pues tenemos la penicilina G o la ampicilina. En caso, pues, de que este sea penicilina sensible, en el cual es el mismo Streptococcus pneumoniae, pero en este caso es penicilina resistente o, digamos, nos arroja el antibiograma un resultado intermedio. Podemos utilizar ceftriaxona o cefotaxima. ¿Listo? La Neisseria meningitis, como ya lo había mencionado, podemos utilizar penicilina G o ampicilina. En el hemófilos influenza, otro del tercer agente causal más común en Colombia, vamos a tener para la ceftriaxona o cefotaxime. Para la listeria monocitógenes, ampicilina más gentamicina, si lo consideramos adecuado. Y pues digamos que ahí estamos cubriendo los gérmenes más comunes y tener en cuenta también las presentaciones, que digamos este cuadro está sacado de artículo estadounidense y muchas presentaciones que nosotros nos dicen que demos y ve, puede que en nuestro sitio de labor no lo encontremos disponible en esa presentación. Hablando un poco de la profilaxis, ¿cuándo daremos la profilaxis? Entonces, en los casos de meningitis bacteriana, en los que Haemophilus influenza o Neisseria meningitis son los agentes etiológicos sospechosos o comprobados. Los contactos cercanos de los pacientes deben recibir antibiótico profiláctico dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico del paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué opciones tenemos para el tratamiento profiláctico? Cuando es menos de un mes, vamos a tener que la primera opción va a ser la rifampicina. Cuando los pacientes son mayores de un mes o igual a un mes, igualmente la primera opción siempre va a ser la rifampicina. Casi que en todos los eventos, en todos los grupos etarios, la primera opción siempre va a ser la rifampicina. Ya cuando tenemos un paciente mayor de edad, vamos a tener que la primera opción cambia y va a ser una ciprofloxacina. Y de segunda opción, si no tenemos disponible ciprofloxacina, podemos utilizar ceftriaxona, que es, digamos, un antibiótico muy común en los sitios de rotación. Listo. ¿Cómo va a ser este esquema de tratamiento profiláctico?
Como lo decía ahorita, pues para la rifampicina va a ser casi que para casi todos los grupos etarios, pero entonces empecemos con el que es menor de un mes. Entonces va a ser de 5 miligramos kilogramo, vía oral, fraccionado en cada 12 horas. La duración de este tratamiento profiláctico pues va a ser de 2 días. Igualmente que en pacientes mayores o igual a un mes, donde vamos a tener que la dosis va a ser el doble, va a ser de 10 miligramos kilogramo, máximo podemos llegar a 600 miligramos y esta la vamos a dar vía oral y la vamos a dar cada 12 horas, durante también 2 días. Tenemos que utilizar la ceftriaxona, porque pues, recordemos que es la segunda opción en los pacientes, un grupo etario de 18 años. Entonces, cuando es menor de 15 años, vamos a utilizar 125 miligramos intramuscular y va a ser de una única dosis. Cuando es mayor o igual a 15 años, vamos a tener que la dosis va a ser de 250 miligramos, es decir, el doble, intramuscular y de una única dosis. Y para la ciprofloxacina, recordemos que es la primera línea en pacientes mayores de 18 años y es el grupo etario al que probablemente más nos enfrentemos. Va a ser mayor o igual a un mes. Eh, va a ser de 20 miligramos kilogramos, máximo llegando a una dosis de 500 miligramos y va a ser de una única dosis. Y listo. Eso sería todo. Esta es la bibliografía de cual saqué los datos. Es una charla, digamos, muy concisa, muy cerrada, eh, donde pues trato de cubrir los principales agentes etiológicos, las cosas más comunes. Y listo, no sé si tengan dudas, preguntas, aportes que quieran hacer los doctores, la doctora Vanessa, el doctor Gustavo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me Hola, escucha? Vani, ¿cómo vas? Sí, te ¿Cómo está, escuchamos. doctor? Bien, Vani, bien, bien. Bueno, Nico, me parece una muy buena revisión, muy concreta, muy concisa. Sin embargo, habían dos comentarios que quería hacerles. Con respecto a la dexametasona, por lo general no es recomendable más de 3 días, porque pues recordemos que ella también causa inmunosupresión. Y pues la idea de la dexametasona es eh, ayudar a que el antibiótico pase en las primeras instancias la barrera hematoencefálica. Eso por un lado. Y lo otro, con los signos de Kernin y Brusinski, si bien son signos clásicos de meningitis, pero recordemos que meningitis como tal no solo es la infección de las meninges, sino que estamos hablando de un síndrome meningio, donde otras causas que irritan las meninges pueden causarlo. Por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea espontánea podemos encontrar también, de hecho encontramos Kernin y Brusinski positivo, porque hay un meningismo, ¿sí? Hay una inflamación de las meninges. Entonces, no es que estos signos sean patognomónicos de la meningitis como tal, sino que son signos que frecuentemente encontramos en estas patologías y nos ayudan clínicamente a hacer el diagnóstico, más no es que sean excluyentes de otras enfermedades. Listo, doctora, Sí, muchísimas correcto. gracias. Sí, No sé correcto. si... Adelante, doctor, sigue, por favor. No, simplemente iba a decir que los comentarios van en el mismo sentido. El uso de la dexametasona en meningitis bacteriana aguda siempre ha sido controversial. Entonces tú encuentras artículos a favor, en contra, tiene épocas en que se vuelve a recomendar el uso, otras épocas en que no. Pero en general lo que dice la doctora Vanessa, si uno la va a usar, la usa en las primeras horas para permitir el paso del antibiótico a la barrera hematoencefálica. Y ese es como el objetivo del uso de la dexametasona en meningitis bacteriana aguda. Porque pues claramente, como lo señalaste muy bien, es solamente un subgrupo dentro de todo el universo de lo que son las meningitis en general, donde hay pues toda una variedad, las fúngicas, las tuberculosas, las virales, etcétera, las posquirúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos hablando básicamente de meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad, que eso es otra historia. Y los signos clínicos también, ya Vanessa lo anotó, de resto me parece que es una revisión que va conciso a lo que tiene que ir, clarita, las tablas muy buenas,
todo muy a lo que va y pues te quiero felicitar por eso. Es más. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y creo que por el momento pues sería todo. No sé si alguno tenga preguntas o no. Les dejaré la presentación en el chat de la reunión por si en algún momento pues les puede llegar a ser útil, de pronto para dosificación o algo así, o en los casos que debemos utilizar profilaxis. Entonces, si tienen preguntas, adelante, y si no, pues muchísimas gracias por su asistencia, por su amable atención, y bueno, quedo pendiente. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, yo creería entonces que eso es todo. Muchísimas gracias, Nico. Estuvo muy completa tu revisión. A usted, doctora, muchísimas gracias pues, por el apoyo. Siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Eh, los esperamos en una próxima ocasión y nada, que estén muy bien. Una feliz noche a todos. Igualmente.